ver qué es lo que dice este mono sobre... Oye, ¿cómo que mono? Bueno, pero no te enojes. Traducir al español para que vean los subtítulos, ¿sale? Ah, man, no plus. Sale. Ay, güey, Producciones Joel. O sea, ¿esto qué? ¿Fue hecho con Windows Media Maker? Sí, ¿no? Supongo. Déjenme hacer mi videito del Zelda Ocarina of Time. Of Time. Sale, ahí está. Y junto con mis propios momentos, ¿no? De mamadísimos. Espérame. Ok, oculto. Ahí está. Listo, ya hice mi videito. Vámonos. Yo sigo esperando el Twilight Princess para Switch. Gran juego, sí, muy buen juego, Moni. Ahora vamos a ver un videito de un juego que a mí me gusta mucho, que es el review de Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift para el Nintendo 10. Hello everyone, welcome to my show. Today's, what is my gamer review show? A ver que se reporte el bucete. ¿Cómo ves? Ahorita nos estamos echando canales underground, así bien. ¿Cómo ves, Travis? Bienvenido. ¿Cómo ves, Moni? Puros canales underground, como debe de ser. For today, I haven't done one about, I think, 2 weeks now or something. About 1.5, I'm not sure. I've been too busy focused on my whole webisode. Para que lean los subtítulos. And, you know, things on my mind that I've been focusing on. But apart from that, just want to do my gaming review today because I did say I was going to do this one today and I haven't done one in a while. The game that I want to review today is on this game right here, Final Fantasy Tactics. Ni se ve, güey. This game. Por cierto, ese yo lo tengo original también y es por este juego que a mí me empezó a gustar, Fire Emblem. Yo creo que si no hubiera jugado los Tactics de Final Fantasy, no me hubiera gustado Fire Emblem. Ahí lo dejo. O sea, solo por eso existió tal vez este canal. Well, I always wanted this game when it first came out. Now it's, I believe it's $20 now. I'm not sure if it got to be cheaper than that. So I've had this since 2 years now. Is the back of it. The thing what I hear about the DS cases is that they're always so difficult to open sometimes. No es cierto, no son difíciles de abrir. Está diciendo que son difíciles de abrir, no es cierto. Some of the cases, the game cases, always, I don't know, like it's stuck together or something blue. This is me wrong, but... Sí, pues qué inútil, ¿no? O sea, nada más lo agarrabas así, la caja la agarras así y ¡pum! La abres como un libro y ya, o sea... Other than that, I like this because you see as you can see, there's no yellow tag or nothing. This is new. I got it fresh out the plastic, so that's how I really like my games. You know, the case is real shiny still. Had this game for a while and it's still in good condition. It's like take care of everything I have. And here's the DSi that I have, the XL. Probably should do a review on hardware as well, on like consoles and handhelds and stuff like that. It's fun things. I heard they got it. Bien underground. The color that's out now, but I've gotten this just when the XL first came out, before they even had any more colors. So I think they have a blue one now. That's the one I should get, but Ni se ve, güey. Chale, le vamos a dejar el like. Y si tiene comentarios, ¿eh? Bueno, a ver, ahorita seguimos viendo. I wanted to say with this. But yeah, back to this. Final Fantasy Tactics A2. The reason why I want to review this game is because this is what I have been playing for the past week or so. Yo lo jugué por más de 1000 horas. Like about 4 days ago, I've beaten it again to get more quests added on into the game. So there's more quests I need to do. There's over 300 quests in this game, I heard. I'm not sure if it's exactly 300. Sí, son 300 misiones. Lo que está diciendo no son preguntas, son misiones. Está mal traducido.
Son 300 misiones que tienes que hacer en total para acabar completamente el juego. Yo las hice todas, completamente. Saqué todos los ítems, todas las clases, todos los personajes, incluso ocultos, clases de personajes ocultos. Y las 300 misiones. Orgulloso de eso porque me encantó este juego. This much is always basically probably one more after that. That's how I always notice, but I'm not sure if it's more than 300, but as from what I've heard it's only 300. Como que no sabes, perro. Y aparte está el modo normal y el modo difícil. O sea, lo terminas en el modo normal y después te deja hacer un archivo nuevo en base a ese para ponerle la más alta dificultad. En esa dificultad acabé esas 300 misiones. Tanto así me gustó. 100 and there's a secret mission after that, so it's probably 301 in all. But yeah, it's over 300 quests, as you say. It's a very, very, very good game. It's very addictive. This is very time consuming as well. This game will take you a while to actually beat. You know, because there's so many quests in the game. Sí, like it took me a while. Sí, me tomó bastante tiempo a mí también. Right now I'm on 274. That's Okay. how many quests I have completed in the game. I'm really stuck right now. There's not any more quests coming up when I go to the bar. So I think I have to redo some of the quests over. That's what I've heard on the website, on the internet. So I have to do some quests over to open up more new ones that's supposed to come up. So I'm gonna do that in a few after I finish reviewing this game. That's how I think this game is. That is Sí, es muy, muy adictivo este pinche juego, There's so many things to do. Well, with the story reminds me of the one for the Game Boy Advance, which I've also had. That one, you know, you take place when you after school, you get well, actually, I don't remember. I'm not sure if it's the same thing with the book that you get sucked to the fantasy world. That one, but I'm pretty sure it had something. It's a similar story to this one as well. Because in this one, you know, you on summer vacation. Lo está comparando ahorita al primer juego que fue para Game Boy Advance, que era buenísimo también. Lo único que a mí me hizo que me fuera y que se me hiciera mejor este juego que el de Game Boy Advance es que en el de Game Boy Advance hay un sistema como de penalizaciones. O sea, en esta batalla no puedes usar summons, en esta batalla no puedes usar combate melee, o sea, de corto alcance, no puedes jugar así. Si lo usas, te ponen tarjeta amarilla. Hay un juez en cada batalla, te ponen tarjeta amarilla. Si lo vuelves a hacer, tarjeta roja y te lo mandan a la cárcel al personaje. Para que salga de la cárcel tienes que esperar una temporada, o sea, un número de misiones para que puedas sacarlo de la cárcel y otra vez volverlo a meter en tu equipo. O sea, es un sistema de penalización en las batallas que es así como que te escogen al azar las penalizaciones, que a mí no me gusta, güey. O sea, a mí eso no me gustaba. A mí me gustaba poder usar mi equipo al 100% siempre y no me importaba eso. Y en el nuevo había una manera como de poder o sea, sí te castigaba si usabas esas habilidades, pero no era tan restrictivo como en el primero, que así, tarjeta roja, agarraban al personaje y te lo mandaban a la cárcel, güey, y ya no lo podías usar en una temporada, como un buen de misiones, ¿no? No, o sea, te castigaban, pero no era así, no era tan restrictivo. Entonces, por eso me gustó más el 2, porque podía hacer lo que quisiera, en pocas palabras, mientras estuviera dentro del combate, no había tanto problema. Pero el 1 se me hacía muy restrictivo a lo menso. O sea, yo decía, ¿para qué eso? O sea, no sé, eso no me gustó del primero. Pero me gustó mucho también el primero. The story, I didn't really like the story. The story to me was, I don't know, it was too dead. It wasn't that much compelling. No, cállate. La historia es de lo mejor en este juego. Este güey está menso. No, güey, la historia es 10 de 10, güey. Pinche historia está mamadísima, güey. La historia a mí se me hizo así como muy parecida al cuento de Peter Pan de Disney. Es algo así, muy fantástico, de niños obviamente, pero muy fantástico, muy padre. Perdón la palabra, pero muy bonito, está muy bonita la historia. No es cool, es bonita la historia, muy fantástica, bonita. Una historia así como fantástica estilo Peter Pan, como una historia bonita
a lo retro, cómo eran las historias en los 80s, pon tu 70s, más así como de cuentos para niños de los 80s, 70s. Por eso a mí me gustó mucho, ¿sale? Pero era bonito, era sano, inocente, por así decirla, la historia. Era muy bonita. A lo mejor por eso este güey no le llamó la atención. Pero este güey subió la revisión hace 12 años. And that's the only thing I really did. Like, I liked the old Final Fantasy Tactics for the PlayStation 1. You know, o sea, este güey jugó el de PlayStation. Yo no había jugado esos. Gameplay and story, War of the Lion se llama. Tal vez algún día lo juegue. Like games like that, like if this game was like that, with the whole war against war type of thing, then I would have been more interested in the game. I mean, more interested in the storyline. Another thing that I hated is the whole battle system with the judges. I hate that there has to be certain requirements, like, oh, you can't. Nah, mira, se está quejando de lo mismo, pero en el 1 es más restrictivo, viejo. En este no tanto. Ajá. A mí también es algo que a mí no me gustó de los dos, pero el 2 no era tan problemático. Other extra items, I should say, and equipment. That's basically what it's for. But I don't really care. I still always break the rules anyway because it makes no sense. I don't really need the items that they have because I have a ton of items already. I'm pretty almost done with all the crafting in this game. So that's the only thing I didn't like. The whole judges and the whole laws and crap like. A él no le gustaron los jueces, igual a mí. Una de las cosas que más me gustaron fue también la suerte que debías de tener a veces para sacar ciertas armas de la tienda. Hay armas muy buenas escondidas dentro del RNG del propio juego. Eso también me gustaba un buen. Me gustaba un buen la clase que podía hacer los summons, que creo que eran los ninja. Los ninja, perdón, también podían hacer una clase como de ataque estilo summon, algo así. Los summons estaban padres. La historia y el poder y el cómo sacas ciertas clases también me gustaba mucho. Poder como decir, ay güey, hay una clase escondida, a ver, hay que conseguirla, ¿no? Ya cuando la conseguías, ay güey, un mago rojo, ¿qué hace? Ay güey, no más, te puede bufear y puede hacer daño de magia, mamadísimo, y así, ¿no? O sea, a mí eso me encantó. How the old Final Fantasy was. You just fight and you win. That's it. You don't have to worry about can't do this, can't do that. That's how these kind of games should be. And I love strategy type role playing games such as these. I know that of course Japanese of course love making these type of games. That's why I really love Japanese video games. It's something that I really love. But the story, that was alright. The whole main twist with the whole filling your book, you have to fill the book that you have with all your stories of how your adventure was. Oye, y la diversión. The ending wasn't all that great to me either. ¿Cómo? Dice que el final no fue tan buena. No puede ser, grita. Entonces este güey, ¿para qué hace revisión de un juego si no le gusta? Güey, el final estuvo épico. Era, haz de cuenta como el final de Fire Emblem Fates. No, sí, de Fates. No como el final de Awakening. El de Awakening era sobre Grima, ¿no? Ibas en la espalda de Grima. No. En Fates habían dos manos, si mal no recuerdo, ¿no? Había, digamos, la parte central y las dos manos del dragón, ¿no? De Duma, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el dragón. Y tenías que mandar un equipo a las manos para hacerle daño, y a una mano y a la otra mano, y después a otro como equipo mandarlo hacia la cabeza. Entonces, este juego tenía algo así. En el jefe final tenías que mandar así como parte de tu equipo a las manos y a la cabeza y así. No, a mí se me hizo épico. La historia estaba increíble. En el final me encantó. No lo voy a spoilear, pero no más, este güey no le sabe, ¿eh? El único que coincido es lo del sistema de los jueces, que no te dejaban usar ciertos tipos de ataques o cosas así. ¿Eso qué, güey? Debes de poder jugar como quieras. Lo que le gustó es la estrategia, y le gustó lo de las misiones esas ocultas, y eso a mí también me gustó mucho. De hecho, aparte de que no me gustaron lo de los jueces, a mí me gustó todo lo demás.
but I believe I should get it because you know I'm really into these type of games. I'll be interested. I really love that game to play. But so this game, yeah, I'd still give it a 5 out of 5 just because 5 de 5, o sea, le da calificación perfecta y no le gusta el final, no le gusta la historia. Wait, what the fuck? Just running through the game to get to the ending, then yeah, it'll be a pretty short game. Still won't be able to beat it in one day. That's what I believe. But sí, no, es un juego que no, en un día no lo vas a poder acabar, no. Claro que no. Bueno, que yo creo que los speedrunners a lo mejor sí, ¿no? Pero sí, eso está bien fregón, poder subirlos de nivel, cambiarlos de clase, subir sus clases, eso está muy bonito este juego, la neta. Extraño juegos así, güey. Por eso quiero jugar el 7 Rebirth. This will be a very good game, worth the price. I'm pretty sure you won't be let down. And there's a whole ton of things to this game. It's just that the story was not that great. The whole judge and laws that in the battles and the whole kiddish looks of the game. It's not. ¿Cómo? I really like strategy games with war versus war. It's a very good game, and I hope you all will enjoy it. That's what I should say. And it's a good price as well. So hope you'll enjoy this game reviews, and I'll see you all next Sunday. Thank you for watching. Gracias por mirar. ¿Y lo demás qué es? Ah, es gameplay. Ese es el inicio, güey. No mames. ¿Cómo haces una reseña de un juego si apenas vas en el inicio? Digo, te queremos mucho, Joel 809 Channel. Te queremos mucho, pero, güey, ¿cómo haces una revisión de un juego si apenas vas en el inicio del juego, viejo? El final, viejo. Ah, aquí iban 274 misiones, ¿verdad? Ah, sí. Pues este a lo mejor es un gameplay genérico, porque ve, las clases son las primeritas de los personajes. Nivel 3, güey, o sea, no creo que sean las 274 misiones que tiene todavía. Esos son, ya tener estos güeyes nivel 69, ¿no? Así curas. Ah, no sé, Rick. No comparto pero no quiero ser grosero. Vamos a ponerle. A ver, les voy a poner el video por si quieren ir a dejarle su like. Y si le quieren dar su opinión, pues adelante. Ahí está el video de este chavo. Sale. A los que quieran jugar al ratito XDefiant o Fortnite, por favor lean el link que está en el chat fijo. Travis, Rox, todos los demás. También Antonio. Sale. Dice... Tú tenías una intro y música chida, hombre. Va. Vamos a darle like. Dice, buena revisión. Has terminado el original. El primero, ¿sale? Sí, derroté el original. O sea, sí terminé el original. Luego dice, sí. Ok. Ok, me gustó el juego, pero no más que el primero del PlayStation 1. Que bueno, eso no sería el primero. La Guerra de los Leones, War of the Lions, no es una secuela directa de estos juegos. O sea, si es en Ivalice o no sé cómo se pronuncie, pero es Ivalice, se escribe Ivalice, supongo. Si es en la misma región, pero no es una secuela directa de los de PlayStation 1. Entonces no tiene nada que ver. Sale... a mí, por lo que he visto de los de PlayStation, a mí sí me gustan más estos nuevos. El de Game Boy Advance y PlayStation 1. Pero a ver, vamos a escribirle. Hello there. I loved your video. Your review. I love your review. Keep doing this. Keep doing this. No le quiero decir nada. No le quiero decir nada grosero ni nada.
It is. I agree. And disagree on the stories matter. Is beautiful, man. But I respect your opinion. Your opinion, okay? Regards. Ya está. Ya está. Ya le escribimos, listo. Pues bueno, ahí está la revisión del Final Fantasy Tactics Grimoire of the Rift Advance 2 se llama. Por ejemplo, ahí haces como en Fire Emblem. Te puedes quedar esperando, puedes atacar por la espalda. Haces técnicas especiales.